En el Centro Cristiano Pentecostal nos levantamos y resplandecemos, porque sabemos que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre los hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, se levanta la gloria del Señor. Bienvenidos a la Palabra de Dios que trae la vida del cielo a tu corazón. Hoy quiero empezar leyendo el Salmo 96. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Hoy cántale una alabanza al Señor y cada día que en tu boca haya alabanzas para nuestro Dios. Cuando vivimos una vida de alabanza, cuando vivimos una vida de agradecimiento al Señor, el Señor se manifiesta. El Señor actúa a favor de su pueblo. Nunca pierdas la fe, nunca pierdas la esperanza. Dios está con nosotros. Hoy vamos a seguir hablando de lo que es la iglesia y del poder del reino de Dios. La semana pasada hablábamos del poder de lo pequeño, en dónde reside nuestro poder, en lo pequeño y en seguir haciendo lo que tenemos que hacer, porque nuestro poder depende de Cristo Jesús. Entre tanto, estemos conscientes de esa verdad, podremos pasar cualquier valle de sombra y de muerte, podremos pasar cualquier situación, entendiendo y sabiendo que somos parte del reino de los cielos y que aquí en este reino todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Pero hoy quiero hablarte de algo que se llama iglesia o gestión social. Quiero pensar un poco acerca de estas dos cosas contigo. Hoy vamos a pensar. Vamos a hablar más calmados y quiero que pienses, quiero que te prepares para analizar conmigo algunas cosas el día de hoy. Recuerda, esto se llama iglesia o gestión social. El cuerpo de Cristo y la organización de las sociedades. Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de organizar una sociedad, de poner en orden las cosas en la sociedad, quizás pudiésemos hablar de lo que se llama o de la palabra política. Política. Vamos a ver qué es política. Quiero leerte un concepto, el concepto que está en el diccionario básico de lo que es política. Vamos a leerlo bien detenidamente y vamos a pensar un poco acerca de esto. Recuerda que esto se llama iglesia o gestión social. Cuando nosotros hablamos del concepto de política, dice que es la ciencia que trata del gobierno y de la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Eso es una definición. Hay otra definición que dice actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a una sociedad o a un país. Pudiésemos, ¿verdad?, en términos bien sencillos decir eso. La política es la actividad de los que gobiernan los asuntos que afectan una sociedad, un país, un estado. Habiendo dicho esto, vamos a ir al concepto de lo que es la iglesia de Jesucristo. La iglesia en la Biblia viene definida o hay algunas figuras que se usan para referirse a la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la iglesia es la novia del Cordero, la iglesia es la casa de Dios, la iglesia es el grupo de congregados en el nombre de Cristo Jesús, con el fin de alabar al Señor, con el fin de glorificar al Señor y con el propósito de ¿qué? De predicar el evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo,
pues la iglesia tiene el deber, tiene la responsabilidad de seguir en esta tierra hasta que Cristo venga, cumpliendo la obra que Cristo comenzó. Cuando nosotros decimos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es decir, quien sostiene la verdad en este mundo, pues tiene que seguir predicando la verdad del evangelio. Cuando decimos que es la novia, la iglesia tiene, ¿verdad?, la expectativa, la esperanza, ese deseo ferviente de encontrarse con su novio, con Cristo Jesús, allá en lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. La novia está esperando el regreso del novio. En ese sentido somos, ¿verdad?, iglesia que espera el regreso de su Señor. Vale la pena decir en este momento que la iglesia que espera el regreso de su Señor y quiere pasar la eternidad con el Señor Jesucristo, con su amo, con su esposo, con su Señor, para estar para siempre y por siempre con Cristo Jesús, es una iglesia que está preocupándose de estar aquí en este mundo pura y sin mancha, sin contaminación del mundo, como dice Apocalipsis. Una iglesia que tiene sus vestiduras blancas, una novia que está pura para presentarse con Cristo Jesús. En ese sentido, la iglesia tiene que recapacitar en muchas cosas, pero ese no es mi tema. Solo quiero llamar tu atención a algunas cosas. Cuando dice que la iglesia, como te dije anteriormente, es columna y baluarte de la verdad, ¿de qué verdad? La verdad de las buenas nuevas de salvación. Si me preguntas, ¿cuál fue el principal objetivo por el cual Jesús vino a la tierra? ¿Con qué motivo? ¿Por qué y para qué? Bueno, el motivo principal de Jesús venir a la tierra era hacerse como un ser humano y venir a morir en la cruz del Calvario para derramar su sangre, para limpieza y perdón de los pecados de los seres humanos. Esa es la principal razón por la cual Jesús vino a esta tierra. Por supuesto, en los 3 años de ministerio que tuvo Jesús en la tierra, hizo bienes, pero estuvo principalmente predicando el evangelio de la salvación. ¿Sanó enfermos? Sí. ¿Le dio comida a los hambrientos? Sí. Pero no era ese el principal motivo de su venida. El principal motivo de su venida era que la relación a través de su sacrificio, la relación entre el hombre y Dios fuese restablecida. Él vino a ser el camino de conexión del ser humano a Dios. Antes que Cristo viniese, el ser humano tenía que entregarse o tenía que acercarse a Dios. ¿De qué manera? Bueno, haciendo sacrificios de animales. Una vez que Cristo vino a morir por los pecados de los seres humanos, una vez hecho ese sacrificio y una vez Cristo resucitado, está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Una vez hecho ese objetivo cumplido, ese objetivo, pues entonces la obra fue realizada, la obra se consumó en su perfección y ahora entonces queda a los seres humanos ver, aceptar a Cristo como Señor y Salvador para poder tener conexión con Dios directamente, para restablecer esa comunicación con Dios que se había perdido. A la iglesia le corresponde proclamar principalmente esa verdad. El objetivo de ser nosotros columna y baluarte de la verdad es predicar el evangelio de la salvación. Dice que el evangelio de la salvación es lo que te acabo de explicar. Cristo vino al mundo, murió y ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y todo aquel que le recibe como Señor y Salvador y entrega su vida a Él, entonces tiene garantizada la vida eterna para siempre y por siempre con Cristo Jesús. Ese es el principal motivo de nuestro mensaje como iglesia, de nuestra misión como iglesia. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor dijo, ustedes vayan, hagan discípulos
y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado, que básicamente tiene que ver con vivir en esta tierra en santidad, en consagración al Señor, para que un día todos lleguemos delante de su presencia. Y yo quiero que termines de escuchar toda esta enseñanza y luego sacas tus propias conclusiones. Entonces, cuando nosotros entendemos que la iglesia no es una institución natural, diferente de lo que hace la política establece instituciones naturales para poder organizar sociedades, para poder arreglar en cierta medida o establecer leyes para que los estados o los países funcionen de la mejor manera. Es diferente, la iglesia tiene una dimensión sobrenatural y la política trabaja en una dimensión natural. La otra cosa es que nosotros tenemos que entender es que la iglesia se encarga de predicar el mensaje de salvación de almas. Y la política, pues, se encarga de los problemas sociales. Vamos a ver. Entonces, ¿quiere decir esto? ¿Tú me quieres decir, pastora, que nosotros no tenemos que meternos en los problemas sociales? No, para nada. Porque entre tanto estemos en el mundo, somos luz del mundo y tenemos que seguir llevando el bien a los demás, que no solo es predicar, sino es el hacer. Pero sígueme en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender lo que es política y lo que es iglesia, lo que es la naturaleza de la gestión social o de la política, que es una naturaleza, es una dimensión natural, opera en lo natural, y la iglesia opera en una dimensión sobrenatural. Ahora, dice el Señor, ¿qué dijo el Señor acerca de aquellos que gobiernan, de los gobiernos del mundo? Bueno, el Señor dijo, sígueme en Mateo 20, 24 al 26. Estamos acá en un contexto en donde Juan y Jacobo, la mamá de ellos, está pidiendo un puesto en el reino. Fíjense que los discípulos, los israelitas, cuando esperaban a su Mesías, para ellos el Mesías significaba la liberación de la esclavitud del Imperio Romano. Es decir, un rey que iba a derrocar ese gobierno romano, ese imperio romano, y los iba a hacer libres a ellos como nación. Les iba a devolver su poder político, les iba a devolver su autonomía. Eso era lo que ellos esperaban de un Mesías. Llega el Mesías, que es Cristo Jesús, y dice, mi reino no es de este mundo. Yo no opero en este mundo como el mundo opera, yo opero de otra manera. Y les enseñó lo que era el reino de Dios y su poder, el poder del reino de Dios. Ahora, como todavía Juan y Jacobo, algunos de los discípulos, no habían entendido esto, aquí en Mateo 20 encontramos, ¿verdad?, a algunos de ellos pidiendo un puesto en el gobierno. Y la mamá de Juan y Jacobo le dice al Señor, mire, Señor, cuando tú establezcas tu reino aquí, yo quiero por favor que mi hijo Juan y mi hijo Jacobo tengan un puesto allí en primera fila al lado tuyo. Cuando los otros discípulos escuchan esto, se molestan, se ponen bravos y dicen, bueno, ¿quién se creen ellos? Nosotros somos los mejores o somos mejores que ellos. Hubo allí una pelea y entonces el Señor les llama y les dice, hey, entiendan algo. Y el Señor nos llama a nosotros y nos dice, hey, acuérdense de algo. Di conmigo así, acuérdate de algo. Mateo 20, 24 al 26. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, contra Juan y Jacobo. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. El Señor le dice, mira, yo quiero decirte cómo es que funciona esto de los políticos y los gobernantes. No se olviden, y esto ha sido así desde que el mundo es mundo y la historia es historia. Y los hombres hacen la historia. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, que los que gobiernan una nación se enseñorean de ellas.
y ejercen potestad. Y eso no es un secreto para nadie, sobre todo en la historia reciente, y siempre de alguna manera ha sido así. Y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, sobre todo. Siempre ha sido así. Los que se montan en el poder creen que esta es su pequeña hacienda o que el país es su pequeña hacienda y ellos la pueden gobernar como a ellos les da la gana. Se enseñorean. Eso está bien, eso no importa. Dios lo juzgará algún día y mi tema no es ir o hablar en contra de eso, pero es lo que dice la palabra. O sea, le está diciendo Jesús a sus discípulos, acuérdense de cuál es la naturaleza de los gobernantes, de los que gobiernan naciones. Es decir, acuérdense cuál es la naturaleza real de los que hacen política. Y bueno, usted me puede, seguramente usted puede contarme a mí más historias de los gobernantes de las naciones y de los que hacen política, de lo que yo le puedo contar a usted. Y seguro que ya estamos, ¿verdad?, recordando cosas y entendiendo cosas que ahora no voy a decir. Pero el Señor les dice y les llama, hey, no es así con ustedes. No es así como opera el reino de los cielos. No es así porque los gobernantes se enseñorean de las naciones. Los gobernantes llegan al poder y entonces hacen lo que a ellos les da la gana a conveniencia de ellos. Eso lo dice ahí. Y el Señor les dice, entre ustedes no es así, sigue el verso 26. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. De manera que la grandeza en la política es empoderarse o apoderarse de las naciones. Diferente de la grandeza en la iglesia, de cómo opera la iglesia y el reino de Dios, es servir a los demás. Es hacerse el servidor de los demás. No es ostentar un cargo político sino es simplemente desde el servicio al otro. De eso se tiene que encargar la iglesia. Del servicio al otro, de convertirse en servidores los unos de los otros. El Señor lo dice aquí. Está clarísimo. El que lea, entienda y que el Espíritu Santo te lo revele, que de eso se trata lo que hace la iglesia de Jesucristo. En la iglesia no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, porque no operan las dos cosas de la misma manera. Ahora síganme en lo que dice la Biblia. Vamos a leer Romanos 14, 17. Dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. ¿O en quién? En el Espíritu Santo. Vuelvo a leer, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Cuando hablamos de asuntos sociales, cuando hablamos de asuntos en la sociedad y de resolver problemas sociales, ¿verdad? Los gobernantes, cuando ellos quieren ascender al poder y quieren que votes por ellos, bueno, ellos te ofrecen que las necesidades más básicas van a ser resueltas. O que tú trabajes y puedas comprar lo que ellos te lo den, ¿verdad? Bueno, lamentablemente estamos acostumbrados a que den, pero no debe ser así. Lo que debe ser es que cada persona pueda ser capaz de trabajar, de producir y de comprarse lo que a cada persona le plazca. Bueno, pero sigamos en esto. Comida y bebida son parte de las necesidades más básicas del ser humano. Y el Señor está interesadísimo que mientras estemos en este cuerpo, Él ha prometido darnos el pan de cada día. Eso hay promesas en la Biblia y es más, te dice, el que no trabaja y que no coma. Es decir, hay que trabajar para obtener el pan, la bebida, la comida. Y entonces esas son cosas, ¿verdad?, que pertenecen a la gestión social,
a lo que debe hacer el ser humano. Que no estoy, en ninguna manera estoy diciendo que es malo o bueno. ¿Okay? Que la gestión social está bien, que la política está bien o mal y que la iglesia está bien o mal. No, solamente estamos hablando de la naturaleza de cada una de esas cosas. ¿Okay? De la naturaleza de esas dos entidades, que una opera en lo natural, comida y bebida, y otra opera en lo sobrenatural, que es justicia, paz y gozo, que no te la puede dar ningún sistema. Que es ahí donde yo quiero llevarte. No te lo puede dar ninguna persona que haga un plan, un sistema social para alcanzar justicia, paz y gozo. Porque déjeme decirle, los sistemas humanos fracasan. Fracasaron. ¿Fracasan por qué? Porque pretenden buscar la justicia, la paz y el gozo con métodos sociales o con sistemas sociales o con planes sociales. Y la iglesia tiene que entender, que es de lo que te estoy hablando, de cómo opera la iglesia, de cómo opera el reino de los cielos, es justicia, paz y gozo ¿en quién? En el Espíritu Santo. Los cristianos que pretenden hacer política, y no está mal que un cristiano incursione en la política, para nada quiero decir eso, pero los cristianos que pretenden como cristianos o como iglesia hacer política sin tomar en cuenta que el cambio que tiene que tener el ser humano para que haya justicia, paz y gozo es que tenga un encuentro con Jesús, va a fracasar. Los cristianos no podemos pelear las guerras que son espirituales con armas naturales. Los cristianos no podemos pretender la justicia, la paz y el gozo que solo el Espíritu Santo puede dar con armas o con gestiones sociales. No se puede pretender eso, porque entonces estamos desvirtuando lo que es la iglesia de Jesucristo y no entendemos la operación sobrenatural de lo que es la iglesia de Jesucristo. Para que una sociedad realmente cambie, para que una sociedad realmente sea transformada y haya justicia, paz y gozo, el ser humano tiene que ser transformado por Jesucristo. Ningún ser humano que no sea transformado por Jesucristo puede realmente gozar de justicia, paz y gozo. Es lo que yo pretendo decirte y enseñarte. La justicia social, la paz y el gozo que los gobernantes del mundo quieren alcanzar no va a ser posible. No va a ser posible si no hay una mirada a Jesucristo. Por más cristianos que incursionen en la política, por más cristianos que se levanten a establecer leyes, si no hay cambios y leyes conforme a la palabra de Dios, y qué bueno. Pero si esas leyes no están apoyadas o sustentadas por un cambio interior en el ser humano, cuando ellos pasen, cuando esos cristianos que gobiernan pasen, bueno, el ser humano va a volver a hacer el pecado, porque realmente no ha sido transformado desde su interior. No se puede pretender predicar la moralidad o la ética sin que haya un cambio de corazón. Lo que necesita la sociedad es ser impactada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y si la iglesia quiere seguir operando con las armas naturales, la iglesia pierde su poder porque no entendió de lo que se trata el poder de la iglesia, el poder que tiene el reino, que aunque sea pequeño, como te dije la semana pasada, aunque se vea pequeño, cuando entendemos quiénes somos como iglesia de Jesucristo, operamos desde el poder y la fuerza del Espíritu Santo de Dios para que haya una transformación no inicialmente social, sino inicialmente en el corazón
de las personas. Como iglesia, lo que tenemos que hacer es seguir predicando a Jesucristo para que la gente tenga un encuentro con Cristo Jesús, que produzca en su vida una transformación que le traiga la real paz, el real gozo y la justicia que solo puede venir de Dios. Cuando la gente es transformada de esa manera, entonces hay unas familias que son transformadas, que van a formar sociedades transformadas, que van a ser países transformados por la gloria de Dios. Eso es lo que tiene que entender la iglesia. Ciertamente, y ahora te voy a hablar de eso, la iglesia tiene que hacer un trabajo social. Claro que sí. Ciertamente la iglesia puede promulgar leyes y puede, en cierta forma, hacer actividad política para que la gestión social se lleve a cabo o la sociedad cambie. Claro que sí, pero no podemos pretender como iglesia operar en el ámbito natural, olvidando que el cambio en el corazón del hombre no lo van a hacer las leyes humanas, no lo va a hacer un sistema, por más cristiano que sea el sistema. Y miren, todo el que llega al poder, lamentablemente, la historia está escrita. Y la historia vuelve a repetirse. Todo el que llega a ostentar poder, muy probablemente caiga en las garras del poder. No puedes entrar en las cañerías y no ensuciarte. Necesariamente el que entra en la cañería se ensucia. Nuestro reino es un reino que no depende de los hombres, depende del poder del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que poner mirada en los hombres ni tener esperanza en que un hombre llegó, como sea que llegó, o una mujer, y que ellos van a poder transformar una generación, ellos van a poder transformar una nación. No, la iglesia tiene que seguir orando para que haya una transformación del corazón de las personas. Ahora, yo te dije, escúchame, no te vayas, no, escúchame. La semana pasada te hablé de algo pequeño. ¿Qué tiene que hacer entonces la iglesia? ¿Qué tiene que hacer entonces los cristianos? ¿Qué tenemos que hacer en relación a nuestra sociedad? No podemos meternos en política. No, tú puedes hacerlo. Si tú estás preparado, si tú tienes el conocimiento necesario, si tú sabes de esos asuntos naturales, tú puedes hacerlo, pero no pretendas que eso solo, es lo que te quiero decir, no pretendas que esa sola gestión va a cambiar a una nación. Lo que va a cambiar una nación es el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Como cristianos, entendiendo en dónde está nuestro poder, primero entendiendo qué es la iglesia, segundo entendiendo de quién depende nuestro poder. Tercero, entendiendo cómo opera nuestro poder, el poder de lo pequeño. Te lo prediqué, te lo enseñé la semana pasada. El poder en lo pequeño. Cuarto, entendiendo que la justicia, la paz y el gozo son en el Espíritu Santo. Entendiendo esto, entonces sí podemos actuar en la sociedad y en lo social. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Número uno, tenemos que orar. Tenemos que orar. No, pero eso es muy espiritual, eso es muy sobrenatural, eso como que no alcanza. Me molesta y nos molesta, a muchos nos molesta, que han sustituido el poder de la oración por el poder de la acción social, de la gestión social. Nada, nada, por más buenas intenciones que tú tengas, ninguna gestión social puede sustituir el poder de la oración. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en la sociedad con la oración? La Biblia lo dice. Mira, 1 Timoteo 2, 1, 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, es decir, por los que gobiernan, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La iglesia, como iglesia,
como una entidad que opera sobrenaturalmente, tenemos que seguir orando. Mira que dice aquí, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que gobiernan. La iglesia tiene que empezar su política, su acción social, como orando y seguir orando para vivir quieta y reposadamente. Señor, en el nombre de Jesús te suplicamos que tú permitas que todas las decisiones que tomen los reyes, los gobernantes, sean para la paz de esta nación, para la prosperidad de esta nación. Yo no sé, uno muchas veces en las situaciones en las que vivimos, uno dice, uy, pero eso alcanzará, eso bastará, tanto que oramos y no se ve nada. Es ahí donde está el problema, que no tenemos fe en Jesucristo, no pensamos que Cristo y la oración sea suficiente y queremos hacer. Tienes que hacer tú tienes que trabajar en el mundo conforme a tu profesión. Si eres abogado y quieres meterte en política, bueno, sí, si estudiaste estudios internacionales, si estudiaste ciencias políticas, qué bueno, haz. Pero como iglesia quiero decirte, no te olvides que el poder nuestro está en la oración. Orar por los que nos gobiernan. No te olvides esta semana, iglesia, de seguir orando por los que nos gobiernan y están en el poder. A pesar de que veamos la cosa muy negra y muy oscura, vamos a seguir orando. Porque aquí dice, y esa es nuestra misión en la sociedad, seguir orando. Hay otra cosa que debemos seguir haciendo. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos que seguir resplandeciendo como la luz del mundo. Nosotros somos la luz y la sal de esta tierra. No podemos pretender y no podemos diluirnos en las mismas acciones que hace el mundo. Yo no estoy diciendo que un cristiano puede o no puede. Yo estoy diciendo que donde estés no puedes usar las mismas maneras, las mismas formas de quienes ostentan y hacen alarde de la oscuridad que hay en sus mentes y en sus corazones. Un cristiano no puede hacer eso. Un cristiano no puede diluirse en el mismo sistema que opera en los gobiernos de todo el mundo. No se puede, porque si no eres luz, entonces no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás cumpliendo tu propósito como iglesia. Y por eso es que la iglesia pierde poder, porque se pretende hacer a la iglesia, ¿verdad?, una entidad natural que opere naturalmente. La iglesia no puede operar naturalmente, la iglesia opera sobrenaturalmente en lo natural. Cuando los cristianos en su trabajo no son luz, estás diluyéndote en las tinieblas. Cuando los cristianos donde viven no son luz, no marcan la diferencia, no dan un claro testimonio de Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Y fíjense, un cristiano efectivo, cuando da testimonio, cuando haces las cosas bien, cuando obras honestamente, con integridad, cuando tú eres excelente en tu trabajo, en lo que haces, todo tienes que hacerlo por amor a Cristo Jesús. Cuando todo se hace para la gloria de Dios, por amor a Cristo Jesús, entonces cambia una sociedad. Pero la iglesia ha querido ostentar el poder, no sé para qué. A veces se disfrazan de gestiones sociales, pero ninguna gestión social, ni ahora, ni antes, eso no es nuevo, eso es de antes. Siempre se ha querido ostentar el poder para acomodar una sociedad. Y miren dónde estamos, a dónde nos ha llevado. Y eso estoy hablando hace 30 años atrás. Siempre se ha querido ostentar el poder pero no da ningún resultado. Más bien la sociedad va en decadencia, siempre para atrás socialmente y moralmente. ¿Por qué? Porque
Porque el cambio real tiene que venir desde el corazón. Cuando la iglesia pierde su mensaje, cuando la iglesia pierde su esencia por querer ostentar poder para gestionar la sociedad, pues entonces ahí se está diluyendo y no estamos siendo lumbreras, luminares. La iglesia tiene que seguir siendo iglesia separada de lo que es la política, pero actuar en la política, pero separado de lo que es el sistema, quiero decir, el sistema corrupto de los hombres, de los seres humanos. Ningún hombre puede cambiar eso. Ningún hombre puede cambiar a otro hombre. Es lo que hay que entender. Ningún hombre puede cambiar a otro hombre. Solo Jesús, solo la sangre de Cristo puede limpiar el corazón del hombre, el pecado del ser humano. Y solo un hombre, un ser humano transformado por el poder de Cristo Jesús, en realidad, de verdad. No que lo digan para ganar votos, sino que de verdad transformado, ese ser humano va a transformar su entorno. Es la única manera, es así. No podemos dejar de ser la luz, tenemos que ser la luz. Y fíjense que en Santiago 1:27, no lo vamos a leer, pero en Santiago 1:27, luego que nosotros entendemos todo lo que es la iglesia y cómo opera la iglesia y cómo no podemos diluirnos, ¿verdad? En los sistemas de este mundo. Dije diluirnos, no participar, dije diluirnos en los sistemas pecaminosos de este mundo. Una vez que entendemos eso, la iglesia tiene una responsabilidad social, claro que sí. ¿Cómo puedo transformar mi sociedad? Tú desde allí, desde donde estás, puedes transformar tu sociedad. ¿Cómo? Bueno, Santiago 1:27 dice, mira, no te olvides de los huérfanos, no te olvides de las viudas, por favor. La iglesia, el cristiano debe atender a los necesitados. Cada uno de nosotros, si entendemos quiénes somos, primero vamos a predicar a Jesucristo para que los seres humanos sean transformados. Y segundo, vamos a ayudar al necesitado. Claro que sí, tenemos que hacerlo. Es responsabilidad de la iglesia. Pero partiendo de que el mundo, el país, la familia, el ser humano va a cambiar, realmente una sociedad va a ser transformada cuando cada integrante de esa sociedad se ha transformado desde adentro. Nada hacemos con transformar leyes, nada hacemos con promulgar leyes si no hay una transformación interior. Y que el Señor nos ayude, porque no es un secreto para nadie que todos los que llegan al poder se han congraciado con la iglesia, se han congraciado con los evangélicos. ¿Pero para qué? ¿Han sido realmente transformados desde adentro? Para mí no hay ninguna evidencia. Para mí, yo no soy Dios. Jesús es el único que puede juzgar. Solamente quiero hacerte pensar. Solamente quiero recordarte hoy. Nuestro reino no es de esta tierra. Nuestro reino no opera haciendo gestiones sociales. Nuestro reino no opera haciendo política como la hace el mundo. Nuestro reino opera desde el poder del Espíritu Santo de Dios, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Nuestro reino opera desde el servicio que debemos proporcionarnos unos a otros. Nuestro reino opera desde la oración, desde el poder de la oración. Nuestro reino es un reino que se elige por las leyes espirituales. Cuando tú vives de verdad vives una vida cristiana, tu entorno, tu vida es transformada y tu entorno es transformado. Y si cada uno de nosotros realmente vive el evangelio como tiene que vivirlo, sin diluirse en el poder, como Juan y Jacobo. Juan y Jacobo querían poder y el Señor les dijo, vengan para acá, que este reino no opera igual. Los gobernantes ostentan poder, pero nosotros ostentamos y queremos y buscamos la presencia del Señor. Operamos sobrenaturalmente con
armas que no son de este mundo, para que en realidad la gloria de Dios venga a esta tierra. Iglesia, este mensaje es especialmente para el Centro Cristiano Pentecostal. El que lo escuchó, qué bueno, pero especialmente para el Centro Cristiano Pentecostal. Vamos a seguir siendo iglesia, operando en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ora para que el Espíritu Santo de Dios te use en donde tú estás, para iluminar con la luz del Espíritu Santo, con el poder sobrenatural del Señor donde tú estás, para que tu vida, tu familia, tu trabajo, tu entorno, tu vecindario sea transformado. Así vamos a cambiar a una nación y así vamos a esperar a nuestro Salvador. Recuerda, somos novia esperando al Cordero. Sí, ven, Señor Jesús. Los tiempos están bien difíciles. No podemos seguir distrayéndonos con las cosas de este mundo. Tenemos que agarrarnos hoy más que nunca del Señor. Y tenemos que separarnos de todo aquello que impida que la iglesia siga hacia adelante y que tu vida, escucha, tu vida sea transformada en justicia, paz y gozo por el Espíritu, en el Espíritu Santo de Dios. Dios está buscando una iglesia que lo mire a Él. Dios está buscando una iglesia que no ponga su esperanza en los seres humanos. Los seres humanos, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que pone carne por su brazo. ¿O es que te olvidaste de eso? Ya, dejemos de esperar en los gobiernos, dejemos de esperar en que el otro nos resuelva. Tenemos que agarrarnos del Señor, tenemos que meternos con el Señor y entender que hoy más que nunca su poder, su gloria, su gracia está dispuesta para todos aquellos que le busquemos de corazón y que querramos ser realmente como Él. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por tu iglesia. Oro para que nos levantes en el poder y la gracia del Espíritu Santo de Dios. Y oro para que nuestro entendimiento sea abierto en el nombre de Cristo para saber quiénes somos en ti y lo que buscamos y esperamos de ti. Que nuestra mirada esté solo en Cristo Jesús. Ayúdanos a seguir adelante. Oro en el nombre de Jesús que la iglesia se levante como un ejército de oración, un ejército guerrero, un ejército que sepa y entienda a qué nos has llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.